Hola, hola chicos, ¿cómo están? Vamos a repasar la clase del lunes 31 y del martes 1 de septiembre. Recuerden que el tema que conversamos en la lección estaba relacionado con dos medios de comunicación escrita. Y aparte de esos dos medios de comunicación, también hablamos de que nosotros debemos tener un criterio para analizar y para plantear hipótesis y conjeturas sobre la noticia o los mensajes que nos lleguen, a los que tenemos nosotros acceso. Ok, entonces vamos a continuar. Resulta que vamos a hablar de la definición, características de la revista y del periódico. Cuando nosotros hablamos del periódico, estamos hablando de ese medio de comunicación que tiene noticias y que sirve para informar a los ciudadanos de un país. Que esa es la utilidad que tiene. Dentro del periódico, cuando leemos, vamos a encontrar noticias y vamos a encontrar también información relacionada con el país, en este caso, por ejemplo, con Costa Rica, y también información internacional. ¿Ok? Mientras que una revista nos va a servir para brindar información y entretenimiento al lector. Esa es la función de la revista. ¿Por qué entretenimiento? Porque resulta que la revista o dentro de una revista yo puedo encontrar un tema que a mí me agrade. Yo puedo escoger una revista de un tema que a mí me agrade. Entonces se va a hacer más divertido o me va a gustar más tomar el tiempo para leerlo. Con el periódico nos ocurre, o muchas veces ocurre un poquito lo contrario, porque tenemos que buscar ese tiempo y tratar de sacarlo para poder informarnos de lo que sucede en nuestro país y en el mundo. Características, ok. El periódico tiene noticias escritas, pero recuerden que estas noticias tienen que ir acompañadas por imágenes. Y el periódico está formado por varias secciones, que más adelante vamos a estudiar esas secciones. También vamos a decir que la revista está formada por imágenes. La revista utiliza mucho color y es muy llamativo. Y la otra característica que les decía es el fomento de la lectura. Recuerden, ya explicamos por qué se dice que fomenta la lectura. Ahora vamos a la circulación. ¿De qué manera puedo yo adquirir un periódico o una revista? Que el periódico puede tener circulación diaria, o sea, de cada día, semanal, quincenal o mensual. Mientras que la revista solo tiene circulación semanal, quincenal y mensual. ¿Ok? Esa es la diferencia. Cuando nosotros hablamos de las secciones del periódico, tenemos deportes, nacionales, internacionales, economía, el obituario, los pasatiempos, sucesos, anuncios y la página cultural y de opinión. Ok, obviamente deportes abarca lo que ocurre tanto a nivel nacional como internacional, ¿verdad? Cuando hablamos de noticias nacionales, es solo lo que ocurre dentro de nuestro país. Y cuando hablamos de noticias internacionales, es lo que ocurre fuera de nuestras fronteras. Economía. Las noticias que están dentro de esta sección son las relacionadas con la situación económica del país o la situación económica internacional. El obituario es una página donde las personas, cuando algún familiar fallece, anuncian, digamos, o cuentan ahí en un anuncio la muerte de su familiar, para que personas que los conocieran y tal vez que viven lejos de ellos se den cuenta. Ok, la parte de sucesos ya es cuando ocurren asaltos, accidentes, situaciones un poquito más fuertes, están dentro de esas noticias. Obviamente todo periódico necesita anuncios, porque eso le va a permitir y ayudar a mantenerse en circulación. Entonces son las páginas donde encontramos anuncios, por ejemplo, de la Toyota, de la Dos Pinos, de importadora Monge. Cualquier anuncio que nos aparezca por ahí, por pequeñito que sea, tiene que pagar su monto. La página cultural,
que habla de actividades culturales, obras de teatro, actividades como el Transiarte, o sea, todo lo relacionado con cultura nacional o también puede ser internacional. Y la página de opinión, que es donde se emite el criterio del editor del periódico, ¿verdad? O alguna persona también que quiera opinar y sea sus ideas propias las que quiera expresar dentro de esta página. En el caso de la revista, las secciones serían la portada, contraportada, el editorial, índice, directorio, los artículos del tema que trate la revista, los anuncios publicitarios. Ok, chicos, entonces dentro de este cuadro tenemos definición, características, cómo puedo adquirirlos y cuáles son las secciones del periódico y la revista. Recordemos que ambos son medios de comunicación escrita que ha venido a crear la tecnología o que ha venido a beneficiar la tecnología en este aspecto. Pues chicos, ahora para nosotros es muy fácil acceder a un periódico o a una revista de manera digital. Entonces, por medio del internet, utilizando nuestro tiempo, ¿verdad? Cuando estamos en casa o vamos de camino a nuestro trabajo o lugar de estudio, podemos accesar de manera digital. Y eso ha venido a crear un mayor interés en los lectores, porque ahora es más accesible, es más fácil coger mi teléfono, mi tablet y poder ir viendo una noticia que me llame la atención o algún periódico que me guste e irla leyendo e informarnos. Ahora, ¿qué se pretende generar con la lectura de periódicos y de revistas? Se pretende generar que nosotros, como receptores, aprendamos a tener un criterio y una opinión sobre los temas que ocurren en la actualidad. Tenemos que tener esa capacidad de decir, tengo una opinión sobre un tema, puedo sustentarla, puedo defender mi criterio. ¿Por qué? Porque conozco lo que está ocurriendo en la actualidad y aprendo lo que está ocurriendo. También acá vamos a ver la diferencia. Dice que el editorial se caracteriza porque es objetivo, ya que es el criterio de una persona sobre el tema de la actualidad. Lo mismo ocurre con la opinión, como les estaba diciendo en la clase. Mientras que la noticia es el texto tal y como la persona a la que el periodista entrevistó me lo dice. Entonces, de esa manera, el periodista debe redactar la noticia para que llegue la información al público. ¿Ok? Por acá vemos nuevamente, digamos, las secciones en que se organiza el periódico para que sea más fácil de encontrarlas. Ya más antes en el video habíamos hablado qué pertenece a cada una de las secciones. ¿Qué tengo que hacer o qué debo hacer cuando yo escucho mensajes? Tengo que analizarlos. ¿Y qué hago yo para analizarlos? Voy a plantearme hipótesis, voy a plantearme conjeturas. Cuando yo tengo un mensaje, cuando yo recibo un mensaje, cuando observo un anuncio, cuando escucho un noticiero, cuando escucho un programa de radio o de televisión, yo tengo que analizar los mensajes que me están dando. Para analizar yo tengo que observar la intención que tiene la persona, la mirada, los gestos y los movimientos que tenga la persona o personas que están emitiendo ese mensaje. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de intención comunicativa, es lo que yo como emisor quiero generar en el receptor. Por ejemplo, en este caso, mi intención comunicativa es que ustedes los quiero informar sobre un tema en estudio, que ustedes logren aprender sobre ese tema. Mi intención puede ser convencer también, puede ser debatir, puede ser entretener o advertir. Por ejemplo, cuando nosotros vemos anuncios o pautas publicitarias, lo que quiere es convencernos de adquirir, digamos, un celular de determinada marca, de comprar en un lugar, en un restaurante específico o en un supermercado. El tono es el que acompaña las actitudes del emisor.
O sea, puedo utilizar un tono formal, informal, divertido, serio, jocoso, irónico, de acuerdo a lo que yo quiera comunicar. Y después tenemos los códigos verbales y los códigos no verbales, que serían las miradas, los gestos, los movimientos que realiza el emisor. Ahí es como la gesticulación, o sea, gestos. ¿Qué gestos me están realizando? ¿Qué miradas? Como les explicaba a ustedes en clase. Cuando ustedes hacen algo que no tienen que hacer, o uno hace algo, cualquiera hacemos algo que no tienen que hacer, y mamá o papá nos vuelven a ver de cierta manera o nos hacen cierto gesto, no hace falta de que hable, ¿verdad? Ya nosotros comprendemos que no debemos hacer o no debemos continuar comportándonos como estábamos haciendo. Entonces vean que nosotros desde pequeños aprendemos a percibir y aprendemos a recibir esos códigos no verbales. Nada más tenemos que acompañarlos con el tono y la intención comunicativa para poder identificar de qué manera es que las personas nos están dando esos mensajes que nos quieren enseñar o convencer o informar. Depende de lo que nos quieran decir. No sé si alguno de ustedes ha leído sobre este famoso detective. Resulta que cuando hemos leído un libro sobre él o hemos visto alguna película, nos hemos dado cuenta que utiliza mucho lo que es la inferencia. O sea, ¿qué hacen los detectives? Lo que hacen es inferir. Ellos no se quedan con lo primero que están viendo, sino que tienen que analizar todo lo que los está rodeando en la situación para extraer conclusiones. Es lo mismo que nosotros tenemos que hacer al momento de leer o al momento de escuchar o de observar una noticia. Tenemos que aprender a analizar, tenemos que aprender a extraer lo importante, compararlo con nuestra experiencia personal para así poder crearnos nuestras conjeturas, nuestras hipótesis y poder ir más allá de lo que estamos viendo. Así que por eso es que muchas veces debemos convertirnos en detectives, ¿verdad? Para crear nuestros propios criterios y nuestras propias ideas de un tema. El trabajo en la guía, chicos. Dentro de la guía vamos a desarrollar varias actividades respondiendo la misma guía y hay dos actividades que tienen que hacer por aparte. La primera actividad, ustedes deben observar esa imagen y responder si es un periódico o una revista y por qué ustedes piensan que es. O sea, qué características tiene para que ustedes lo hayan escogido. Después van a buscar un periódico nacional que tengan en casa. Van a recortar un ejemplo de una noticia y un ejemplo de una editorial o de una opinión, puede ser. Y lo pegan en las hojas que les dimos. Si no tienen en casa y lo pueden buscar de manera digital, lo pueden imprimir. O pueden escogerlo también, una noticia pequeñita y un editorial o una opinión pequeñita y copiarla tal y como viene en el periódico. Por acá nos vamos con la otra actividad y me van a escribir el nombre de 3 periódicos y 3 revistas nacionales, o sea, de nuestro país. Y ustedes van a crear un periódico. Tienen que seguir todas las instrucciones que están acá. El nombre, que sea original, tiene que tener una noticia por cada sección del periódico. ¿Cuántas secciones son? Son 8, quiere decir que tienen que haber 8 noticias. Las noticias las pueden crear ustedes o pueden escoger alguna revista de un periódico, recortarla y pegarla o copiarla. Tiene que llevar ilustraciones o imágenes. Después, en el otro cuadrito, vamos a escribir 3 temas diferentes que podrías tratar en una revista. ¿De qué podrías hablar en una revista? ¿Cuáles temas pueden ser? Este es súper sencillo. Van a observar los titulares del periódico y los van a relacionar con líneas de diferente color de acuerdo a la sección que pertenece. Por ejemplo, Río de Janeiro, Brasil, anuncia que hoy hay 0 casos. ¿Será una noticia de economía? ¿Será una noticia internacional?
Ok, la que ustedes consideren que sea, lo escojo y hago el asocio. Y por acá tenemos a este caballero que le pusimos el señor Risitas. Van a observar la imagen y van a responder las siguientes preguntas. ¿Qué me hace pensar la mirada del señor Risitas? ¿Cómo son los gestos que hace el señor Risitas? ¿Y cuál será la intención al comunicar el mensaje? Ok, súper fácil y sencillo. En la última recuerden que les vamos a pasar 2 videos y esta imagen. Ustedes tienen que analizar los 2 videos y analizar la imagen, y dentro de este recuadro van a escribir lo que ustedes están observando dentro del video y de la imagen. ¿Qué quieren esos videos? ¿Qué quieren esas imágenes? ¿Cuál es la intención comunicativa que tienen? ¿Ok? Por acá, chicos, está súper fácil porque vamos a poner en práctica la importancia en la escucha y el análisis de los mensajes. Recuerdan, si en algún grado anterior ustedes han hecho el experimento de los 2 vasos con un hilo de lana o una cuerda larga para comunicarse con otras personas, con otra persona. Ok, eso es lo que van a hacer. Vamos a necesitar 2 vasos, la cuerda fina o la lana, y vamos a comunicarnos con un acompañante, ya sea la mamá, el papá, el hermano, nuestra burbuja social, familiar, los que estén en casa. Les van a pedir que se pongan cómodos, que despejen la cabeza de las ideas del trabajo, de la escuela o de los deberes que tengan, que cierren los ojos y piensen en una imagen divertida. Eso lo van a hacer comunicándoselo por medio de los vasos, ¿verdad? Del vaso y la cuerda. Y por acá le va a preguntar al acompañante que a qué lo invitó el mensaje anterior, lo que usted le iba diciendo, qué lo hizo sentir, cómo se sentía, a qué lo invitaba. Y van a explicar con sus propias palabras qué es una conjetura o una hipótesis. Ustedes escogen y me explican. Si quieren explicar las 2, pues también lo pueden hacer. Y eso sería, chicos, el trabajo de la guía de esta semana, del día lunes y el día martes. Recuerden que tienen un poquito de tiempo adicional para terminar el periódico, pero la parte escrita sí la debemos terminar en el tiempo establecido que les indiqué durante la lección. Perfecto, chicos, nos vemos pronto. Que disfruten la tarde. Chao.